Imagina la escena. Es la mañana del 12 de abril de 1981, en Keddie. Un sitio minúsculo, una comunidad aislada en la Sierra Nevada de California. Pues ahí, una chica de 14 años, Sheila Sharp, vuelve a su casa, la cabaña número 28, después de pasar la noche con unos vecinos. Sí. Abre la puerta y se encuentra con algo para lo que nadie está preparado. Un horror absoluto. Una auténtica carnicería en su propio salón. Pues sí, hoy nos metemos de lleno en uno de los casos, yo diría, más brutales y peor investigados de la historia reciente de California. Los asesinatos de Keddie, sí. Lo que Sheila encontró esa mañana fueron los cuerpos de su madre, Glenna Sue Sharp, de su hermano John, de 15 años, y de un amigo de John, Dana Wingate. Pero es que el horror no acababa ahí. No. Faltaba alguien. La hermana pequeña, Tina Sharp, 12 años. Se había esfumado. Y esa es nuestra misión en este análisis. A partir de los artículos de prensa que tenemos, los archivos del caso, vamos a intentar reconstruir no solo qué pasó en esa cabaña. Sino por qué la investigación fue un fracaso tan monumental. Exacto. Un fracaso teniendo sospechosos claros casi desde el principio. Y lo más importante, que ha cambiado para que 40 años después, el misterio esté más cerca que nunca de resolverse. ¿Vamos a ello? Vale, pues empecemos por el principio, por esa escena del crimen. Sheila entra y se encuentra a su madre, a su hermano y a Dana atados. Atados con cinta médica y cables de electrodomésticos. La violencia es extrema. Las fuentes hablan de cuchillos, de martillos. De hecho, hay un detalle que te hiela la sangre. Describen un cuchillo de carnicero de la propia cocina doblado casi por la mitad. Por la fuerza que usaron. Por la fuerza con la que se usó. Imagínate. Madre mía. Y los detalles forenses que se recogen son espeluznantes. Demuestran un ensañamiento tremendo. A Sue Sharp, la madre, la amordazaron con un pañuelo y su propia ropa interior. Vaya. Todo sujeto con cinta, tenían múltiples puñaladas, traumatismos por golpes brutales. La sangre, según los informes, estaba por todas partes. Paredes, muebles, incluso en el techo. Pero lo que de verdad pone los pelos de punta es lo que pasaba en la habitación de al lado. Sí. Porque mientras ocurría esta masacre, en el dormitorio contiguo estaban durmiendo los dos hijos pequeños de Sue, de 10 y 5 años. Y un amigo de ellos, un niño llamado Justin Smart. Y salieron de allí sin un solo rasguño, aparentemente sin haberse enterado de nada. Cuesta hasta imaginarlo. El terror de descubrir, horas después, lo que había pasado a solo unos metros de donde dormían. Y este detalle nos lleva de cabeza al primer gran fallo. De una larguísima cadena de errores, sí. Es que en medio de todo ese caos y ese horror, nadie se dio cuenta de que faltaba una persona. Tuvieron que pasar horas con la policía ya allí para que alguien dijera, un momento, ¿y Tina? ¿Dónde está Tina Sharp? Una niña de 12 años desaparecida de la escena de un triple homicidio y la policía ni se había dado cuenta. Es el presagio de todo lo que vino después. Totalmente. Décadas más tarde, el investigador Mike Gember, el que reabrió el caso, lo describió de una forma muy gráfica. La del sándwich, ¿no? Esa misma. Dijo que la investigación original fue tan desastrosa como un sándwich de sopa. Una imagen perfecta para el caos que fue aquello. Pues sí. Para empezar, la escena del crimen no se aseguró bien. Las fuentes mencionan a un vecino que entró en la cabaña. Antes de que los forenses terminaran. Sí, contaminando potencialmente todo. Se perdieron pruebas, el libro de registro original del caso desapareció misteriosamente. Increíble. Y hay una historia alucinante sobre un congelador lleno de evidencias que se apagó echando a perder lo que hubiera dentro. O sea, es una negligencia tras otra. Pero, espera, de todos los errores, hay uno que a mí me parece inexplicable. El sheriff del condado en aquel momento, un tal Doug Thomas, Ajá. en lugar de llamar a la unidad de homicidios del Departamento de Justicia de California, que sería lo lógico, Claro. ¿a quién llama? A la unidad de crimen organizado. Exacto. Y esa decisión es como poco desconcertante. Crimen organizado, en un pueblo perdido de la sierra, por un crimen que parece, pues no sé, pasional o personal. ¿Las fuentes que tenemos dan alguna explicación para eso? No dan una explicación clara y oficial, lo que alimenta todo tipo de teorías. Claro. Suena que querían desviar la atención desde el minuto 1. Lo que sí sabemos es que uno de los principales sospechosos, un hombre llamado John Bob Ubaid, tenía conexiones con el AMPA de Chicago. Ah, vale.
Entonces, algunos especulan que el sheriff Thomas, quizá abrumado por la brutalidad del caso o por esa posible implicación, pues decidió pasarle la patata caliente a una unidad que no era la especialista. Fuera por lo que fuera, fue una decisión catastrófica. Marcó el rumbo de la investigación desde el primer día. Pues hablemos de esos sospechosos, porque vivían literalmente al lado, en la cabaña número 26. Martin Marty Smart y su amigo, el que acabamos de mencionar, John Bob Ubede. Y la primera en señalarle fue la propia mujer de Smart, Marilyn. Así es. Marilyn declaró a la policía que su marido odiaba a Johnny Sharp con pasión. Uf. Pero lo más grave es lo que contó de la noche de los crímenes. Dijo que se despertó sobre las 2 de la madrugada y se encontró a su marido y a Ubede quemando un objeto desconocido en la estufa de leña. En su propia cabaña. Una imagen potentísima. Y el hijo de ellos, Justin Smart, es ese niño que dormía en la cabaña de las víctimas. Cierto. Y su testimonio es otro de los grandes misterios. Al principio, el niño dijo que no había oído ni visto nada. Pero la cosa cambia, ¿verdad? Cambia radicalmente. Tiempo después, en una sesión de hipnosis con un psicólogo de la policía, Justin relató una historia completamente diferente. A ver. Describió haber visto a 2 hombres, uno con bigote que se parecía a su padre y otro afeitado, peleando con John Sharp y Dana Wingate. Madre mía. Y lo más escalofriante, contó que vio a uno de los hombres llevarse a Tina por la puerta de atrás. A partir de su descripción se hicieron unos retratos robot. Claro, pero esto nos mete en el terreno pantanoso de la hipnosis, que hoy sabemos que es una herramienta muy poco fiable. Sí, que puede crear falsos recuerdos. En esa época se consideraba una prueba válida. En los 80, aún se coqueteaba con ella en algunas investigaciones, pero ya era muy controvertida. El problema es que es imposible distinguir un recuerdo real de una fantasía creada por la sugestión. O sea que la investigación se queda con unos sospechosos evidentes en la puerta de al lado, pero sin pruebas físicas. Y con el fantasma de unos retratos robot basados en un testimonio hipnótico que no llevan a ninguna parte. Y mientras la investigación se estancaba, la pregunta más dolorosa seguía en el aire. ¿Dónde está Tina? Tuvieron que pasar 3 años. 3 largos y agónicos años. Para que el bosque, y no la policía, diera el primer paso para resolverlo. Es un salto temporal desolador. Estamos en abril de 1984. 3 años y 11 días después. Un hombre que está buscando botellas antiguas en una zona boscosa. A más de 80 kilómetros de Kedia, además. A más de 80 kilómetros. Encuentra un cráneo humano y parte de una mandíbula. Meses después, los análisis confirman lo que todos temían. Son los restos de Tina Sharp. Son los restos de Tina. Y justo cuando piensas que la negligencia no puede ir a más, Aparece la historia de la llamada anónima, que es alucinante. es uno de los detalles más indignantes del caso. Poco después de encontrar los restos, pero antes de que se identificaran públicamente, alguien llamó a la oficina del sheriff. Y la llamada se grabó. Y esa grabación se encontró en 2013. En 2013. Casi 30 años después, en el fondo de una caja de pruebas. Nunca se había investigado. Pero, ¿cómo es posible? Tienes una pista directa, alguien que sabe de quién son los restos antes que nadie y la metes en una caja y te olvidas. No tiene ningún sentido. Y hay un detalle aún más siniestro. Aún más. La llamada se realizó exactamente en el 3er aniversario de los asesinatos. No parece una coincidencia, ¿no? Es como si el asesino o alguien de su círculo estuviera jugando con la policía, dejando una miga de pan sabiendo que eran demasiado incompetentes para seguirla. ¿Y no es la única pista flagrante que ignoraron? Años después sale a la luz una carta. La carta de Martin Smart, el principal sospechoso, a su mujer. El contenido es, es una confesión en toda regla. Es dinamita pura. En esa carta, Smart le escribe textualmente a su mujer: «He pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas». Es que es increíble. La vida de 4 personas, negro sobre blanco. No se puede ser más explícito. Ya. Tienes una confesión por escrito. Y la investigación original la ignora. Se perdió la carta. ¿No la creyeron? Inexplicablemente, esa carta nunca se usó como prueba concluyente. Es la demostración final de que el caso se abandonó. Se dejó morir en un archivo acumulando polvo. Hasta que llegó gente nueva con una motivación muy diferente. Y eso nos lleva a 2013. El caso es reabierto por el nuevo sheriff, Greg Howwood, y el investigador Mike Gamber, y aquí hay un matiz que lo cambia todo. Para ellos, no era un caso frío. Era personal, muy personal.
Atwood tenía 15 años cuando ocurrieron los crímenes y había sido compañero de trabajo de John Sharp y de Ina Wingate. Anda. Y Gamber había sido su instructor de artes marciales. Conocían a las víctimas, a la comunidad. No iban a permitir que el caso siguiera en el olvido. Decidieron empezar de cero, abrir cada caja, revisar cada informe, cada trozo de evidencia. Y al hacerlo, empiezan a salir cosas que llevaban ocultas 30 años, como la confesión de Martin Smart a su terapeuta. Correcto. Un terapeuta del Hospital de Veteranos de Reno contacta a Gamberg y le cuenta algo que le llevaba pesando años. ¿Qué le cuenta? Semanas después de los asesinatos, Martin Smart, en una sesión, le había confesado todo. Todo. Le dijo que había matado a Sue Sharp porque ella estaba animando a su mujer a que se divorciara de él. Y confesó haber matado a Tina porque lo vio todo. Es que cada detalle de esa confesión es brutal. No solo admite los crímenes y el motivo, sino que se jacta de haber engañado a la policía. Sí. Le dijo al terapeuta que superó el polígrafo sin problemas. Algo como, esas cosas son fáciles de engañar. Estaba mintiendo y me dejaron marchar. Retrata a un individuo arrogante, calculador y convencido de su impunidad. Totalmente. Y esta confesión verbal se ve reforzada por un hallazgo físico muy potente, en 2016. El martillo. El martillo. Siguiendo una pista, Gamberg y su equipo drenan un estanque cerca de donde estaban las cabañas, y allí, en el fango, lo encuentran. Y no es un martillo cualquiera. No. Coincide con la descripción de un martillo que el propio Martin Smarty había denunciado como desaparecido justo después de los asesinatos. Es demasiada coincidencia. Aunque estuviera demasiado oxidado como para sacar ADN después de tantos años bajo el agua, la conexión es innegable. Es el arma que el principal sospechoso dijo haber perdido, encontrada en un lugar donde claramente alguien la arrojó para ocultarla. Es la pieza física que conecta su historia con un arma homicida. Después de décadas de callejones sin salida, de frustración, todo empieza a encajar. La confesión, la carta, el martillo. Pero faltaba la prueba definitiva, la que la ciencia del siglo XXI podía aportar a un crimen de 1981. Y aquí es donde la tecnología que no existía entonces, por fin le da una voz a una prueba silenciosa. El investigador Gamberg anuncia hace unos años que, finalmente, tienen una coincidencia de ADN. ¿Y de dónde sacan ese de ADN después de tanto tiempo? De un pequeño trozo de la cinta médica. La que usaron para atar a las víctimas. Exacto. Una pieza que se recogió en 1981 y que había estado en una caja de pruebas desde entonces. Con las nuevas técnicas consiguieron extraer un perfil. Y ese perfil coincide con el de un sospechoso conocido. Que a día de hoy sigue vivo. Eso lo cambia todo. Después de 40 años, ya no es una teoría sobre gente que ha muerto. Es una prueba científica sólida que apunta a una persona viva. Es, sin duda, el mayor avance en toda la historia del caso. Si conectamos todos los puntos, el panorama es desolador, pero por fin más claro. Un crimen de una brutalidad extrema. Seguido de una investigación inicial tan caótica que parece casi intencionada. Esto permitió que el caso se enfriara más de 30 años. Los principales sospechosos, Martin Smart y John Bouvet, murieron hace años sin ser acusados. Y esto es un patrón clásico en casos mal gestionados. La justicia que no llega a tiempo es una justicia incompleta. Aunque el ADN apunte a un cómplice vivo, la verdad completa sobre el papel de Smart y Bouvet se fue con ellos a la tumba. Exacto. Deja a las familias con respuestas a medias. Pero el caso ya no está congelado. La dedicación de Atwood y Gamberg, y sobre todo esa coincidencia de ADN, lo han reactivado. Ya no son solo sospechas o testimonios dudosos. Ahora hay una prueba forense directa que vincula a una persona viva con la escena. Lo que nos deja con una última reflexión. Los investigadores actuales están convencidos de que Smart y Bouvet no actuaron solos. Creen que hubo al menos una o dos personas más implicadas, ya sea durante los asesinatos o ayudando a encubrirlos después. Personas que han vivido más de 4 décadas con ese secreto. Y esa es la gran pregunta que plantea esta nueva prueba. Ahora que los principales autores materiales están muertos, ¿qué secretos guardan esos posibles cómplices? ¿Podría esta coincidencia de ADN ser la pieza de dominó que finalmente derribe el muro de silencio? Quizás no se trate solo de identificar a una persona, sino de la presión que esta prueba puede ejercer sobre otros, obligándoles por fin a contar toda la verdad sobre lo que ocurrió en la cabaña 28. Para evitar ser los únicos que paguen por ello.
La justicia, aunque sea tarde y a medias, podría estar por fin al alcance de la mano.